¿cómo decirlo para que no sea tan feo? Hay que citar de repente a los mismos medios fachos. Porque si lo decimos, por ejemplo, desde la página web de Sin Línea, lo digo, por ejemplo, desde alguna sección del periódico La Jornada, sin embargo, Contralínea, Sin Censura, el que me digas, dicen, ay, seguro están inventando, no es cierto. Bueno, pues resulta que no lo digo yo, no lo dice Sin Línea, no lo dice ningún medio simpatizante de la 4T, que eso no implica ser vendido, sino simplemente ser simpatizante, se le llama periodismo militante. Pues resulta que aquí el periódico Excelsior, para que vean, en la pluma del periodista, el comunicador Jorge Fernández Menéndez, escribe una columna que se llama China, fentanilo y Canadá. No lo decimos nosotros, amigas y amigos, que conste que lo dice Excelsior, para que no digan que son chaquetas mentales que nos andamos ahí maquilando entre los simpatizantes de la cuarta transformación. Dice, pese a que el consumo de cocaína y metanfetamina no ha disminuido en términos de ganancia económica, el fentanilo es la droga del presente y el futuro. El primer ministro canadiense Justin Trudeau llegó este fin de semana a Mar-a-Lago para sostener una reunión de varias horas con el presidente electo Donald Trump, con parte de su equipo de seguridad y comercial. Incluso estuvieron funcionarios en funciones de estas áreas que dejarán el gobierno el próximo 20 de enero. El tema fueron los aranceles, pero más allá de ellos, el verdadero eje del encuentro fue el tráfico del fentanilo y la migración ilegal, que, ojo, no existe la migración ilegal, existe la migración indocumentada, pero ilegal jamás. Ilegal tendrán las tepaljuanas, dirían los abuelitos de aquellos chulos tiempos, ¿no? Y hay que recordar también, amigos, lo que decía el presidente electo Donald Trump, que si no se combatía el problema de la migración y del tráfico de fentanilo y otras sustancias del diablo, como se les dice también coloquialmente, que vendrían aranceles, o sea, impuestos a los productos que entraran de esos países a los Estados Unidos de hasta 25%. Es decir, que si Canadá quiere introducir un producto X de su país a Estados Unidos, ya no va a costar, por decir, $100, va a costar 125. Eso es, como se dice coloquialmente, darse un balazo en el pie. Porque ¿quién creen que va a pagar el impuesto? ¿Canadá? No. ¿México? No. Lo van a pagar los propios estadounidenses. Pero bueno, por eso se menciona el tema de los aranceles. Sin duda, la frontera entre México y Estados Unidos concentra toda la atención porque estamos hablando de movimientos de millones de personas y miles de millones de dólares al día y, sin duda, la violencia que existe en México y en el mundo del crimen, no, con todas sus secuelas, convoca la atención de los medios globales. Okay, esto sí es cierto. Para bien o para mal, para decir la verdad o fake news, pues sí atrae la atención internacional. Pero el tráfico de fentanilo y la migración también operan en Canadá en forma notable. Ojo, no lo digo yo, no lo dice un medio pro 4T, lo dice Excelsior, con un elemento adicional. La participación de China en ese proceso es tan evidente como en México. O sea, nada de que son inocentes, ni más. Continúa la nota. La primera vez que hablamos de fentanilo fue en una entrevista que tuvimos con el general Salvador Cienfuegos en marzo de 2018. Acuérdense que Salvador Cienfuegos era el secretario de la Defensa Nacional de Enrique Peña Nieto. Allí dijimos también que el fentanilo ilegal se producía en China. Se convertía en tabletas o polvo en México y en Canadá. ¿Sale? Para todos los que dicen, es que en México se produce el fentanilo. No, no se produce en México. Aquí ya llega hecho a los grupos del crimen organizado y se mueve para un lado o para otro, pero aquí no se produce. Bueno, para todos los que decían que en México sí se produce esa sustancia del diablo azul, bueno, aquí Excelsior admite que ya viene procesada y que aquí nada más se distribuye, punto. No es bueno, claro que no, tampoco no va a decir, no, pues nada más no es tan grave, no, claro que es grave, pero de eso andar diciendo que aquí se cocinaba y se hacía y todo, pues no, nada que ver. Allí dijimos con el general Cienfuegos también que el fentanilo ilegal se producía en China, se convertía en tabletas o polvo en México y en Canadá, y desde ambos países se enviaba a Estados Unidos para comercializarlo. Desde ambos países, no dice desde México, dice desde México y Canadá. Tiempo después, en el libro La nueva guerra del Chapo al fentanilo, ¿ya sabes qué? Explicamos cómo se realizaba ese comercio, incluyendo el capítulo de Canadá, con todo detalle.
La producción y el consumo de fenta, ya sabes que en Canadá es muy alto, sobre todo en la zona urbana en torno a Vancouver. En las calles de esa fantástica ciudad que es Vancouver, con añeja relación con China, desde hace años se puede ver el mismo escenario que en muchas calles de Estados Unidos de la costa del Pacífico como Seattle, San Francisco, Los Ángeles o San Diego, ocupadas por homeless y adictos que deambulan esperando una nueva dosis o la desvivisión. Las agencias estadounidenses dicen que los grupos criminales cuentan con 13 rutas para hacer llegar el fentanilo a su país. Bueno, ya lo dijo, ni modo. Además de las que controlan organizaciones criminales asiáticas que envían drogas directamente a la costa este y oeste de los Estados Unidos. Estas organizaciones criminales asiáticas establecidas en la Unión Americana suelen trabajar en conjunto con las que operan en Canadá para importar y exportar drogas ilícitas. Apenas en mayo de 2019, tras un acuerdo con Estados Unidos, China comenzó a regular y clasificar 25 variantes del fenta, ya sabes qué, que vendía libremente y las incorporó a una lista complementaria de drogas controladas. La venta ilegal, mientras tanto, siguió siendo enorme y el gobierno chino no ha hecho esfuerzo alguno por controlarlo. Ojo, no México, China. Ojo, no México, Canadá. Eso es lo que alimenta la sospecha del actual y del futuro gobierno estadounidense de que la crisis del fentanilo termina siendo un instrumento de China en la guerra comercial con la Unión Americana. También hay razones económicas muy claras. Para producir un kilo de ya sabes qué, que fue el principal opiáceo durante décadas, es necesario sembrar unas 4,000 plantas por hectárea y esperar 3 o 4 meses para comenzar a obtener goma de opio. Una hectárea genera 15 kilogramos de goma de opio. De 8 kilogramos de goma de opio puede salir 1 kilo de heronai pura, que tiene una utilidad de unos $80,000. Hacer una pastilla de fentanilo toma como máximo minutos y cada kilo de esta sustancia pura produce en las nuevas técnicas de producción hasta 1,000,000 de pastillas por kilo de fentanilo puro. Recordemos que se requiere solo entre 0,5 y 1,5 miligramos de fentanilo para que cada dosis no termine siendo mortal. La utilidad por cada kilo de pastillas es de entre 1,300,000 y 2 millones de dólares de acuerdo a cómo esté cortada. Puede ser de mucho más de 2 millones de dólares. Por eso, aunque la marihuana sigue existiendo, la legalicemos o no, y pese a que el consumo de coca, ya sabes qué, y metanfeta, ya sabes qué, no ha disminuido en términos de ganancia económica, el fentanilo es la droga del presente y el futuro. Por eso también cada vez más la cocaína y las drogas sintéticas se comercializan con fentanilo para aumentar la adicción a este. Es un tema de rentabilidad. La principal ruta de importación de fentanilo a México y a Canadá suele salir de Qingdao en China. Ojo, sale de China, pasa por el puerto de Busan en Corea del Sur y llega en Canadá a Vancouver o en México al puerto de Manzanillo. Vuelvo a decir, sale de China, pasa por Corea del Sur y llega a Canadá y a México. Pero a Canadá, en el caso de México, a Manzanillo, Colima, que tiene una capacidad de movilización de más de 2 millones de contenedores anuales y recibe miles cada día de Shanghái, Singapur, Hong Kong, Shenzhen, Busan y muchos otros puertos del Pacífico. La construcción del nuevo puerto en la zona que anunció la presidenta Sheinbaum tiene razones comerciales, pero también de seguridad, porque es ya casi imposible de controlar el tráfico fentanilo como de contrabando en Manzanillo. También llega fentanilo a Lázaro Cárdenas, Michoacán, y por vía aérea en un porcentaje menor. Más allá de las amenazas de aranceles, o sea, impuestos, para combatir el tráfico de la sustancia del diablo de color azul, el fentanilo, es evidente que tiene que existir un acuerdo tripartito de seguridad entre México, Estados Unidos y Canadá, paralelo al TEMEC, una acción trinacional que además esté sustentada en los 3 países en un control infinitamente mayor de las importaciones chinas. No se podría hacer con el esfuerzo de un solo país o con medidas unilaterales. Ese acuerdo tripartito deberá abarcar el fentanilo y con ello
muchos otros hábitos de la seguridad en los 3 países. O sea, sí, amigas y amigos, que el problema del fentanyl, ya sabes que es un problema también de Canadá. Si a eso le agregamos el tráfico de ARMAS, se vuelve un cóctel bastante peligroso. ¿De dónde salen las ARMAS? De Estados Unidos. Entonces, que no vengan los canadienses de puristas a decir, no, 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 nosotros no. México es el feo. México es el malo. Atrápelo, señor Fernández Menéndez, porque Canadá es lindo y puro. No, no es cierto. No es lindo y no es puro. Bueno, lindo sí, porque no he tenido la oportunidad de visitarlo, pero dicen que sí es un país bonito. Pero de ninguna manera es inocente.